Ok, listo. Estamos comenzando un noveno capítulo de La osadía de conversar. ¿Cómo estáis, Fiona? Bien, bien. Sí. Listo para meternos en este lenguaje. Excelente, excelente. Déjame compartirle a toda la gente que está con nosotros que cuando lo vean vamos a estar hablando del siguiente tema, que me parece súper, que nosotros lo trabajamos en la semana pensando en varias cosas. Ahí te quiero que nos cuentes un poquito cómo nació esto mientras lo muestro. Déjame, lo voy a conectar al tiro. Y vamos a ver, mira. Entonces ahí debería aparecer, ahí está. Entonces, yo lo único que puedo dar cuenta un poquito es la imagen, pero ¿por qué no contáis un poquito cómo, de qué estuvimos conversando y por qué se nos ocurre esta cuestión, ¿no? ¿Por qué volvemos a comunicar? A hablar de comunicación de nuevo. Bueno, nosotros decidimos hablar específicamente de lenguaje, Sí, dado que en las últimas semanas hemos escuchado cosas que pueden ser interpretadas en la forma en las palabras que están usando. Y para nosotros es importante el lenguaje, porque crea realidades, sí, crea el mundo en donde estamos. Entonces queremos tomar este tema porque estamos viendo, los dos trabajamos en organizaciones de diferentes índolos, y estamos viendo la importancia del lenguaje. Y cuando las empresas lo comunican en una forma muy buena, el impacto que tiene. Y cuando comunican en una forma muy mala, igual el impacto que tiene. Entonces queremos invitar a ustedes a empezar a observar y mirar su lenguaje hoy día desde nuestra osadía de conversar. correcto, sí. Y una de las cosas que comentamos ese día que fue interesante es que hemos estado, o sea, si el lenguaje genera realidades per se, también hemos estado acompañándolo por la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal hoy día a veces dice más que el lenguaje o dice más cercano a la verdad, porque esa coherencia de la relación entre el lenguaje y el cuerpo y la movilización del cuerpo y nuestra corporalidad a veces no está en sintonía. Tengo que ser muy consciente de cómo manejarlo para que las dos vayan en sintonía. Entonces creo que ahí hay un detonante importante a saber leer en el otro qué es lo que me está diciendo, qué es lo que no me está diciendo, si hay una transparencia en todo lo que me trata de comunicar o no. Y yo elegí esta foto que es de Gandhi, una foto donde Gandhi va caminando con su rollo de algodón, que era la manera que él tenía de meditar, ¿no? Y era muy interesante porque la invitación que él le hacía a mucha gente que lo visitaba, grandes líderes del mundo que lo iban a ver frente a esta situación tan dolorosa por la que estaban pasando en India antes de liberarse de la comunidad británica, es que él los invitaba a meditar en silencio mientras trabajaban en la rueca. Y ese silencio era un espacio de no tengo respuesta, no tengo lenguaje con que dar respuesta todavía a esto. Por lo tanto, la relevancia del silencio es muy importante, por eso nuestro último punto habla de lo no dicho. No solo porque decido no decirlo, sino que elijo un momento en el cual callar que creo que es súper relevante, ¿no? Entonces, bien, vamos a trabajar en eso y vamos a conversar un poco de esto. Y queríamos tomar un par de conceptos, ideas que de alguna manera nos venían acompañando, ¿no? Déjenme, voy a sacar esta imagen aquí. Mientras que tú estás hablando de eso, Sí, Claudia, solamente para dar el dato que varios estudios muestran que personas actualmente entienden el 80% de la parte no verbal y 20% de la parte verbal. Entonces, es una gran diferencia. claro. So, si ustedes piensan que no está comunicando con sus cuerpos, míralo de nuevo. Exacto, súper relevante eso. Y una de las cosas que definitivamente queríamos pedirle y que lo hicieran, no les vamos a decir mucho en relación a los resultados, pero creo que es importante hacerlo, es lo siguiente, ¿no? Y es un ejercicio y le vamos a dar la bienvenida a un osado permanente que tenemos. Hola Jorge, Hola, ¿cómo Jorge. estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola chiquillas y Hola, chiquillos. si somos solo No, dos hoy día. no tiene, Contigo. tiene calidad y no cantidad hoy día. Perdón, Marcelito, ¿tiene otro cumpleaños? No, no sé, pero Parece. no, parece que sí, está ocupadito. Sí. Pero Está mira, sobre... llegaste súper bien al momento porque vamos a aprovecharte a ti para hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Primero, ya habíamos Espérate, ahora. hablado del inicio, de cómo íbamos a hablar, por qué era importante comunicar hoy día y por qué nos importó este tema, que era, como bien decía Fiona, mucho más focalizado en el lenguaje. Ahora, hemos estado dándole vuelta cada día más para tratar de que esto se vuelva un espacio usado, de empezar a involucrar a la gente. Hay mucha gente que nos ve pero no participa y queremos primero hacer un acuerdo entre todos de tratar de traer gente, invitar a gente a este espacio para que nos convirtamos en un grupo de personas que está experimentando algo, porque en el futuro, bastante cercano, tal vez en un mes más o algo así, estamos preparando un pequeño seminario donde estos temas lo que vamos a hacer es definitivamente traspasarlo desde las guías, desde la receta, desde el entrenamiento. Y para eso tenemos que hacer comunidad. Entonces vamos a ir abriendo de a poquito esto. Entonces, el primer pedido es que ustedes elijan una palabra de esta que se sientan, de las cuales se sientan identificados. Las pusimos en los dos idiomas porque esperamos llegar a más gente, pero elija la palabra que usted por algo ese motivo sienta que más lo representa, ¿no? Eh, puede ser la primera que le llamó la atención, la que siente que hoy día lo representa o la representa. Sí, porque esto es muy interesante. Esta pregunta tiene una respuesta dependiendo del momento en la vida que uno está viviendo. Por eso que es hoy día y Tiene nada que más ser que lo hoy y hacer. ahora. Y ahora. Entonces ya la tienen y cuando la tengan, lo que vamos a decir ahora, ¿la tienen ya? Lo importante Yo es que me sí. digan que sí, perfecto. Entonces lo siguiente es que elija a una de estas etiquetas. Puede ser un dios, un superhéroe, maestro, maestra, gurú, rebelde, provocador, provocadora. Elija una, yo ya tengo la mía. Yo te apuesto que se repite la que... Ya, tengo la mía. Perfecto. Ya. Y ahora, junto con esa, comparta con nosotros un sobrenombre que le tengan o que le hayan dicho alguna vez que quiera y que pueda compartir, ¿no? A mí, sobre que me hayan Usted, dicho a sí, mí. claro. Sí. Listo, ¿lo tiene? Ya. Ya. Entonces ahora en su cajita del nombre, hay 3 puntitos arriba que dice al lado del mute, que dice rename o cambiar nombre, ¿no? Y entonces usted puede cambiar el nombre y colocar, por favor, escriba lo que eligió colocar. Yo voy a cambiar el mío para que ustedes lo vean. Ah, en vez del nombre pongo el sobrenombre que me El decían. sobrenombre primero con Sí, una estoy tratando. coma y al lado Ya. le coloca las palabras que eligió. Ya lo van A a mí ver no en el me, mío. a mí no me parece nada arriba. Arriba donde dice mute en tu cara, en tu carita, al lado de mute, Ah, ok. dice 3 puntitos y ahí dice rename. Ya. Entonces si ven el Estamos mío bien. dice maestro, listo, gurú. ¿Ese era el nombre que te decían a ti? ¿Cuál era tu nickname? No, pues, ¿Cuál era el tu sobrenombre? maestro. ¿Maestro? Maestro, en vez de decirme jefe, Ya. Ah, maestro. tenemos que poner las tres cosas, ya. Bueno. Claro, entonces primero tu nickname, ahí está el mío, Clau, y yo elijo ser un amable rebelde, ¿no? Entonces, eso le agrega un poco de liviandad, pero el lenguaje genera realidades. Entonces, vamos a estar conversando justamente de por qué, de alguna manera, esto nos representa. Fío Fío considerada provocadora. Perfecto, ¿viste? Entonces, ya las relaciones son Vamos a distintas, ver. ¿no? Absolutamente, veamos qué nos trae. Bueno, y para empezar la conversación, la verdad es que queríamos contarles un poco de los datos que sustentan esta conversación, porque han pasado cosas durante estos últimos días que no dejan de ser relevantes estas últimas semanas. Entonces déjenme compartirles pantalla porque hoy día sí les trajimos algo que nos parecía que era importante compartir, ¿ya? Entonces, bien, nosotros estamos diciendo que
que comunicamos, pero que muchas veces no estamos claros lo que comunicamos y otras veces lo hacemos por diseño. Y así tomamos un par de eventos y aquí vamos a estar conversando con Fiona de estos casos y por qué nos llamaron la atención, ¿no? Lo primero es hablar de este personaje. Es un personaje que ha hecho yo diría que una maestría en relación al uso del lenguaje. No podemos pensar que nada de lo que él dice es subliminal, no habla de manera subliminal, aunque deja puntos suspensivos en muchas de sus comunicaciones. Sin embargo, él ha sido una de las personas que President Trump, ¿no es cierto? Y esta es una referencia directa de NBCnews.com, lo pueden buscar, donde él tiene una lista inmensa de etiquetas para todos los oponentes que tuvo en la primera carrera y en las que estaban postulando a entrar a carrera hoy día, ¿no? A la carrera presidencial. Y es interesante porque a todos les puso palabras y si vas de arriba hacia abajo, cada vez más derogatorias, o sea, palabras cada vez más amenazantes y absolutamente un lenguaje absolutamente reprobable de un adulto a otro adulto, ¿no? Pero además porque el cargo que lo ostenta, que digamos que es ser presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, no le da derecho a faltarle respeto abiertamente a todo el mundo. Sin embargo, usa el lenguaje con ese derecho. Entonces ahí tiene a un durmiente Joe, a un loco Bernie, a una falsa o corrupta Hillary, y el último que hace una referencia muy mal vista en los Estados Unidos contra la etiqueta de los indios nativos, ¿no? Entonces usa el nombre de una de las indias nativas para colocársela a una de las personas demócratas que estaba luchando en la carrera presidencial. Bien, y eso tomen el siguiente dato. Si el lenguaje, y esto es un dato interesante que nos va a compartir Fiona, si el lenguaje en sí ya da y genera realidades, porque en el minuto en que él dice un durmiente Joe, cada vez que yo veo al candidato, empiezo a verlo, cuando yo lo escucho tantas veces, empiezo a ver a un señor con cara de sueño, y empiezo a ver un señor con cara de sueño, y empiezo a ver un señor más debilitado. No es casual que le coloque esta etiqueta, porque hace que mi cerebro inmediatamente reaccione y la próxima vez que vea a este señor, la verdad es que es medio latero, la verdad es que se ve cansado, la verdad es que es un señor bastante mayor, y tiene un impacto en los juicios y en las decisiones y las acciones que yo voy a tomar frente a ese lenguaje. Ahora, la foto de Trump fue tomada ayer, si no me equivoco, la saqué del diario New York y de un programa en ABC y ABC en los canales de televisión americana, donde él está en el cuarto del hospital donde se le llevó Walter Reed, trabajando y tomando y haciendo su vida normal de presidente, pero en un hospital. Bueno, se confirmó horas después de que la foto era falsa. ¿En qué sentido? Que no estaba trabajando, que no estaba firmando documentos, sino en un papel en blanco y que había sido, digamos, orquestada para mostrarlo en actividad. Eso también habla de cómo yo quiero mostrarme y lo que yo quiero comunicar como presidente, ¿no? Queremos compartir. Claudia, Sí, dale. no sé si podemos interrumpir aquí por un momento. Sí, dale, porque por yo creo favor. que ponemos en el contexto de Chile. Sí. Podemos decir ya Sleepy Joe, Crazy Bernie, ya es una broma, ¿no es cierto? Y Sí. ya todos tenemos sobrenombres por personas con las cuales estamos trabajando a veces. Pero yo creo que hay una línea muy, muy fina entre la liviandad y la trivialidad. Y la trivialidad puede costar mucho en términos de imagen pública de la persona y cómo la persona está afectada por lo que está pasando dentro de su equipo o su organización. Si esta persona primero entera que está diciendo eso, porque a veces puede ser de nuevo conversaciones en pasillo. Correcto. Entonces, lo que Claudia dijo es súper importante. Cuando nosotros pensamos en Sleepy Joe, ok, es una broma. Si yo vivía en África o no sé dónde, en una tribu y no sabía quién era Joe, ya yo tengo una imagen de esta persona que ni conozco y está afectado por eso.
Y yo creo que no solamente es palabras que usan, pero también es la responsabilidad de nosotros a preguntar, ¿realmente es así? Perdona, Y esa es Fiona, la parte, quiere decir entonces que te creó un prejuicio este señor. exacto. Sí. Tú tienes como un prejuicio o un juicio sobre una persona en la mente de otros, a veces. Ujú. Y Sí. nosotros lo podemos aceptarlo. Sorry, Claudia. Sí, no, perfecto, perfecto. Sí. De Pero hecho, sí. es exactamente eso lo que da cuenta el siguiente punto. Si se dan cuenta acá, este es el doctor que está cuidando, el doctor del presidente, digamos Trump, y uno de los, en el diario Atlantic Newspaper y en varios más, sale el siguiente título que dice arriba: el doctor del presidente está dañando a los americanos porque necesitan la verdad. No, no sé cómo traducir reassurances, pero no verdades a medias, vamos a decir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice él? Cuando se le pregunta si el presidente ha estado conectado al oxígeno, cosa muy importante para entender la gravedad del momento que vive el líder del país, ¿no es cierto? Él dice, ayer y hoy día no estuvo en oxígeno. Se lo preguntan 2 o 3 veces y vuelve a insistir, ayer y hoy día no estuvo en oxígeno. Eso está diciendo que ayer y hoy día no estuvo en oxígeno, pero cuando le preguntaron por qué no había informado que el viernes sí había tenido oxígeno, dice lo siguiente: estaba tratando de mantener una mirada positiva como la del presidente. Entonces se le acusa a manipular el lenguaje, no siendo transparente en su comunicación, ¿ya? Vamos, no sé si quieres referirte a esto tú, Fiona, o sigo con el otro. No, seguimos. Ya. Yo creo que... Ahora, este es muy interesante porque tiene que ver con lo que pasó esta semana en el frustrado inicio escolar en Pirque con el ministro de Educación, ¿no es cierto?, Figueroa, donde aparentemente, o sea, él llamó a una conferencia de prensa, muy mal asesorado ciertamente, porque nadie hizo un chequeo de que si los niños iban a aparecer o no, y resulta que de 70 o 100 niños que se esperaban, llegaron 20. Y la verdad es que no solo ese es el momento donde él queda en evidencia con la corporalidad de estar solo, de es el único que entró al colegio, no habían padres, ni niños, ni nadie, sino que además él durante, hace poco, unos meses atrás, cuando se estaba hablando de si se iba a llevar a cabo o no el plebiscito y que los colegios iban a poder ser usados, él dijo, si los colegios están, lo dijo en otras palabras, no estoy citando directamente, pero dijo, si los colegios están preparados para poder ser centros de votación, perfectamente se puede volver a clase. No midiendo el volumen de olas que traía ese solo comentario. Y entonces hay una ceguera en relación a que cuando comunicamos, ¿no? Y aquí es súper relevante el entender que lo que pasa en una escuela, por ejemplo, pública, no tiene nada que ver con lo que pasa en una escuela privada, con medios o sin medios, es una realidad, ¿no? No sé, y tú, Fiona, nos comentabas algo, ¿no es cierto?, off the record, que creo que es relevante. Sí, bueno, es interesante que el ministro en un colegio del Estado está diciendo que todo está listo para volver. Y yo tengo hijos, gracias a Dios, que tengo los medios para tener educación privado. Claro. Y ni están cerca de volver al colegio por la infraestructura que tiene el colegio. Entonces, y por eso es como complejo decir que estamos listos cuando realmente la evidencia está mostrando que no están listos. ¿Y qué daño lo hace la persona? Exacto. ¿Qué daño hace el gobierno? Sí. ¿Y qué daño hace de las personas que están mandando a sus hijos? Correcto, sí. Y aquí hay una parte que tenemos que entender súper relevante, el impacto del lenguaje. Una declaración como de una voz que es tan líder como la de un presidente, como la de un doctor del presidente, como la de un ministro de educación, genera muchas emociones en el mundo a que le toca.
Si yo le digo al mundo educativo, a los padres y a las madres que hoy día que están preocupados por la salud de sus hijos como prioridad, le digo, estamos listos para volver a clase, yo genero pánico, genero miedo, genero resistencia, genero una cantidad de incertidumbres y preguntas que no van a ser satisfechas con esa frase declarativa, porque estar listo significa mostrar un plan completo. Entonces aquí también hay que tener cuidado con el lenguaje. Y por último nos queríamos referir a este tema que es súper delicado y con el cual queremos ser muy respetuosos de mirarlo, porque involucra no solo un caso que está hoy día en la ley, sino que además un tema súper relevante en cuanto al cuidado y el rol que cumplen las instituciones en nuestro país. ¿No es cierto? Esta es lo que el Guardian en Inglaterra dice de lo que sucedió con la foto chilena. Y la distinción lingüística aquí es, ¿se cae un niño al mapocho o empujan un niño al mapocho? Y nosotros tenemos la tendencia en el lenguaje a decir que las cosas suceden por sí solas, cuando realmente no lo son. Y para eso yo invitaría absolutamente a todas las personas que escuchan esto y que lo vean, a que lean el capítulo de Víctima Protagonista de Freddie Kaufman en su libro Meta Management, porque las cosas no suceden, las hacemos que sucedan, ¿no? Entonces tenemos que en algún momento hacernos cargo no solo del lenguaje que lo relata y es la narrativa detrás o que lo interpreta, sino que de los actos que lo llevan a que suceda. Y sobre esto nos vamos a referir un poquito más, pero creo que este marco de lenguaje es lo que nos hace pensar que es tan relevante poder hablar de este tema hoy día, ¿no? Y ahí nos vamos a meter en la temática principal, y es que junto a estos temas, ¿qué pasa con el estilo, desde el estilo que yo elijo comunicar a la selección del lenguaje estamos generando realidades, ¿no? Y ahí yo te doy la palabra, Fiona, para que tú nos comentes un poco lo que habías visto, ¿no? Bueno, mira, mi historia de vida ha sido trabajar con personas que no tengo lenguaje. Entonces yo trabajé muchos años con personas que tenían derrames cerebrales o problemas neurológicos que no pueden comunicar. Entonces ahí es donde uno ve el impacto de no tener lenguaje. Y también trabajar con niños sordos que usan otro lenguaje que es visual y no verbal. Entonces, yo creo que no podemos sobre como dar peso la importancia de nuestro lenguaje. Desde el momento en que con quien sea que estamos hablando, sea nuestros hijos, como papás, yo sé que a veces podemos realmente tirar a nuestros hijos al suelo con un comentario como, no podía haber hecho mejor. Que escuchó el niño que me hizo mal. Entonces, mira, lo que estaba mirando era como los diferentes puntos de lenguaje y pensando en prensa, porque ese es donde yo prensa y periodismo aquí y en el mundo. Hay un área que es representativa, que es los hechos, que tenemos claridad de lo que pasó y podemos probar lo que pasó. Por ejemplo, con el chico que cayó se cayó o se empujaron a Mapocho, tiene lesiones constatadas por un médico. Esa es la parte representativa. Tenemos lesiones o algunas cosas súper claras que podemos probar. Otra área que es la expresión o la expresivo en el lenguaje, donde mostraron las opiniones, las emociones y los deseos. Yo veo que esta parte hay mucho más énfasis y muchas opiniones que tienen muy poco consistencia o contenido. Y después tenemos la apelativa, donde hay el lenguaje para influir, y ese es el lenguaje político, las personas que realmente usan su lenguaje frecuentemente para manipular. Entonces, mirando cómo estamos en las organizaciones, qué lenguaje estamos usando,
cuando estamos hablando de nuestros equipos, de nuestros jefes, de nuestros clientes, estamos hablando dando opiniones, emociones, pero realmente no estamos preocupándonos de usar un lenguaje que aporte algo que puede ser concreto, que nos ayuda a comunicar con mucho más claridad y transparencia. Sí. Por ejemplo, escucho, ¿no? Este cliente es pésimo, ¿no? Un desastre este viejo. Y te pregunto, ¿por qué? No hay claridad en la respuesta, pero es un comentario de lenguaje que ha sido como un patrón para algunos clientes, por ejemplo, que nunca ha sido cuestionado. No sé si Claudia quiere. Sí, sí, sobre eso hay un dato interesante y aquí me meto, voy haciendo camino hacia el tema de las organizaciones, ¿no? A ver, los estilos y selección del lenguaje generan realidades. ¿Qué quiero decir con eso? Los estilos de comunicación de una organización y de una persona representan una visión y un legado que yo quiero dejar. Parte de lo que yo vengo escribiendo, por ejemplo, el libro que estoy compilando historias, me di cuenta en mi recorrido de que desde muy joven yo usaba un tipo de preguntas y lenguaje que eran muy provocadoras, como el nombre de la Fiofio, pero resulta que eran tan provocadoras que lo que generaban era rechazo. Entonces, y yo no quería generar rechazo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo quería tener una identidad que era más bien desafiadora, pero no al punto de que la gente se cerrara. Por lo tanto, cuando fui dándome cuenta que lo que generaba exactamente lo contrario que de lo que quería generar con mis preguntas, dígase, yo hacía una pregunta y la tiraba una pregunta en un grupo y lo que pasaba es que se generaba silencio. Y lo que yo quería es que hubiera conversación, me empecé a dar cuenta que la que tenía que cambiar era yo, porque era mi estilo el que estaba dando una señal totalmente distinta, ¿no? Eso por un lado. Segundo, según una estadística que les quiero compartir que me pareció súper interesante, que salió en uno de los estudios de CIPM News, están hablando de cómo la palabra en sí tiene un impacto en la decisión de los usuarios de un servicio y los usuarios de un producto, ¿no? Y ahí tú, maestro Listo Gurú, debes saber más que nadie que te dedicas a esto, que es así, ¿no? Y, por ejemplo, el 92% de los consumidores leen reseñas y testimonios en línea cuando consideran una compra. El 92%, o sea, la gente se mete a ver qué es lo que otra gente opinó, por lo tanto están buscando investigar qué es lo que otros opinan en relación, es decir, cuál es el lenguaje que califica o al servicio o al producto, ¿no? Después hay otro dato súper relevante y es que el 81% de los compradores realizan algún tipo de investigación antes de contratar a un proveedor, o sea, le preguntan a otra persona, de nuevo, están buscando una evaluación de la experiencia y la evaluación viene por lo que decía Fiona, o sea, características que son juicios, que son etiquetas, pero que están fundamentadas por la experiencia de la persona, ¿no? Y por último, y perdón aquí, pero creo que voy a estornudar. Salud. Perdón, pido disculpas, no salió, espero, ¿no? Pero lo interesante de esto es que un 95% de las personas dice que las reseñas, sean positivas o negativas, influyen en su decisión de compra, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante pensar que el lenguaje no solo genera realidades en mi identidad, sino que en la de otros. O sea, la declaración, como lo vimos en algún minuto en uno de los episodios, de la visión de una compañía, genera una realidad, ¿no? Y aquí nos vamos a meter en algunos casos que tienen que ver con empresas que han definido cuál es su realidad en base a esas declaraciones, a ese lenguaje que los caracteriza, ¿no? Ahora, lo interesante de ver es que si solo lo pongo en un muro y no lo vivo, estoy viviendo una incoherencia.
Y ese es un aspecto súper importante desde la ontología de las personas, es decir, solo soy coherente, por lo tanto soy percibido como más legítimamente transparente cuando mi corporalidad lo dice, cuando mi lenguaje lo dice, cuando mi emocionalidad lo lleva consigo. Si alguna de esas tres está en demasía o está, digamos, consumida en su mínima expresión, ciertamente yo puedo tratar de enviar el mensaje que quiero, pero no va a caer de la manera que yo busco que caiga, ¿no? Yo creo que también es importante, Claudia, cuando tú estás hablando sobre la visión y misión, hay dos puntos que quiero hacer. Uno es esta idea de, hay tanto lenguajear, los visión y misión que está pegado cerca de los ascensores, a veces en las oficinas, y uno lo lee, y cuando uno conversa con la gente que trabajan ahí, a veces yo he intentado sacar una frase, usarlo, la gente no tiene la menor idea de qué estás hablando. Y cuando uno dice, pero está en su visión, digo, sí, tiene razón. No, es palabras tiradas al viento, en muchos casos, una persona en la organización entiende de una forma y otro entiende de la otra. Y no hay una coherencia ni un consenso de lo que significa su statement de visión. Correcto. Palabras muy, muy lindo, pero no tengo ninguna realidad ni sentido en lo que está pasando dentro de la organización. Sí. Dando un ejemplo de marketing, tiene el lenguaje muy bien desarrollado. Todos tenemos frases de empresas que nos han ayudado. Yo por años trabajé en una organización de deporte. Me entro en la oficina y en la pared tiene esta frase del CEO de Estados Unidos. Si tú tienes un cuerpo, tú eres un atleta. Yo por más de 4 años leí esta frase. Y un día estaba preparando para la corrida de 10K. Y todos estaban diciendo, no, Fiona, tiene que hacerlo. Entonces me empezó a dar vuelta esta frase. Bueno, si tú tienes un cuerpo, tú eres un atleta. Yo adopté la frase y logré correr. Porque empezó a cuestionar y empaparme en esta frase. Y me dio todo el ánimo para correr. Entonces, muy interesante. Patrick Lencioni estaba hablando de esto en organizaciones, con los CEOs, con los líderes. Es importante repetir y seguir repitiendo cuál es tu propósito y misión. No deben cansar de decirlo. Porque él dice, si tu gente puede hacer una buena impresión de ti, tú has logrado comunicar su mensaje. Entonces, es importante que estamos viendo y analizando bien cuál es el lenguaje que está en nuestra empresa, nuestra organización. Ahí a mí me gustaría tomar tres temas que me parecen que en las organizaciones, a mí me ha tocado trabajar y nos ha tocado también a veces, y que son 3 escenarios frente a los cuales el lenguaje se vuelve muy clave. Por ejemplo, 2 están relacionados. Fusiones de empresas y una rayita al lado que dice despidos, ¿no es cierto? Fusiones igual miedo al despido. Después está la automatización. La automatización también / despidos, porque la gente siente mucho miedo a la reformular o al reinventarse, ¿no? Otra que estaba en el escenario definitivamente es la información sobre COVID, que lo hablamos en algún minuto, pero cómo el lenguaje genera realidades del manejo de aquello. Y por último, quiero empezar por esa, que tiene que ver con diversidad e inclusión. El lenguaje para la diversidad y la inclusión es muy interesante, porque hoy día cuando estamos hablando de una inclusión tan diversa que va desde
el género, hasta la discapacidad, pasando por la raza, pasando por la religión, pasando por las elecciones de nacionalidad, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a los otros y qué es lo que permitimos o no permitimos dentro de la organización. Y aquí me ha tocado en varias instancias verlo en organizaciones americanas mucho más y en idioma inglés mucho más que en castellano, porque se van a dar cuenta que es más complejo allá. Y es que las personas, las mujeres como yo, por ejemplo, que me defino mujer, que me defino con género femenino, que me defino heterosexual, ¿ok? Quiero ser llamada ella y de ella, o sea, she and her. Los hombres que se definen como hombres heterosexuales quieren ser llamados como he y his, ¿no es cierto? El posesivo. Las personas que quieren, que se identifican con los transgéneros, a veces quieren ser llamados como they o we, ¿no es cierto? We y ours. Entonces es muy importante porque esa definición habla de respeto cuando yo la uso y habla de reconocimiento. Es como que me digas Claudia y no me digas tú, que no me acuerdo de tu nombre, ¿no? Entonces es muy importante dentro de las organizaciones cómo eso lo adoptamos, lo internalizamos, y eso habla de equidad y habla de diversidad e inclusión. Junto con eso está el tema de la raza hoy día, ¿no? Y de las nacionalidades. Nosotros tenemos una tendencia en el lenguaje español y sobre todo en Chile a chiquitar todo, ¿no? Entonces, si yo le digo a alguien chileno, no es lo mismo que yo le diga chilenito. Si yo le digo a alguien peruano, no es lo mismo que le diga peruanito. Todo ese lenguaje determina totalmente la relación que yo establezco con ese mundo. Y hoy día que está el mundo absolutamente diverso en una compañía y que está representada por esa diversidad, la compañía tiene que definir cuáles son los códigos de ética que determinan la forma en que se van a relacionar, ¿no? A eso quiero sumarle el tema de la fusión en los despidos y el COVID. Eh, y aquí voy a dar un caso, un caso de un cliente mío que tenía que dar vuelta a una cultura organizacional y dar la vuelta de una cultura de la desesperanza a la esperanza activa. O sea, no solo yo creo que va a pasar, sino que yo soy el que va a hacer que pase. Y él me encanta como ejemplo porque él lo que hace primero es creer que es posible, lo cree profundamente. Entonces, él traspasa su pasión y su lenguaje de ir a alcanzar aquello que, entiendan, el escenario es que una compañía que creía que se iba al cadalso, a morir, pero él les transfiere vida, energía, credibilidad, pero además no es que se las transfiera desde el discurso, desde la inspiración, que también está, sino que además lo hace actuando con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que el lenguaje de la mano de la acción, ¿no es cierto?, son claves. O sea, si no hay acción, al final la interpretación es lo mismo, ¿no? Y él, ¿cuál es el gran concepto que él pone? Mira, grande para este grupo de gente, puede que para ustedes les parezca lo más común, pero él dijo, ¿cuál es el Everest que tenemos que subir y por qué camino vamos a decidir hacerlo? ¿No? Vamos a irnos por el camino de la pared de hielo que nos vamos a encontrar con un tapón, o nos vamos a ir por el camino inteligente que aunque nos demoremos, vamos a llegar, pero vamos a llegar todos juntos. Y la verdad que esa fue lo que instalamos durante 2 años para hacer un cambio cultural en la organización y en sus trabajadores, y se logró. Entonces, eso también genera realidades y eso es algo a implementar. Tiene un plan, tiene una planificación, no es casual, ¿no? Así que yo quiero mencionar eso. Fiona, tú, dale nomás. No, mira, yo creo que tenemos tiempo para preguntas, pero yo creo que es importante lo que tú dices, ¿no? Y Alejandra Mostajes tiene un muy buen artículo que recién escribió que habla sobre el hacer es el nuevo decir. Que ya no es suficiente tirar palabras, es importante actuar.
Y este actuar tiene riesgos, porque es un actuar donde a veces no sabemos qué va a pasar, qué va a resultar con nuestras acciones. Pero es esta idea de la innovación, de cometer errores y pararse de nuevo para vivir en este mundo. Sí. Interesante, a mí, siendo británica, yo recuerdo hace años, cuando yo estaba en la universidad, tuvimos todas estas discusiones sobre diversidad e inclusión. Yo creo que este ola ya está llegando ahora aquí. Pero yo recuerdo que a veces el lenguaje fue lo más absurdo. Y yo recuerdo que había un debate, y ese como llega a la tontera pura, en que empezaron a decir que no era posible que podemos decir las bolsas negro, para basura no podemos ser bolsas negro porque era racista. Entonces, ahí vamos a perder el peso del argumento con tonteras, con este tipo de cosas. Y yo creo que es importante que haya una seriedad con el lenguaje que estamos usando, hay un análisis profundo y también es preguntar a las personas que están involucradas. Si no sabemos cómo llamamos a una persona en una silla de ruedas, pregúntales, ¿cómo quiere que yo te refiero? Exacto. Y pensando en lenguaje, yo recuerdo que estaba en un lugar, no conocí mucho a las personas, y empezaron a hablar sobre los inmigrantes, pero en una forma tan despectiva. Y yo lo miré y dijo, bueno, yo soy inmigrante. Claro. ¿Qué es inmigrante? Tiramos palabras sin saber realmente cuál es el contenido, cuál es el contexto. Entonces, es importante cuidar nuestro lenguaje. Sí. Yo quisiera solo, antes de que tú cierres, y veamos un par de preguntas, si es que tienes, Jorge, es que nosotros estábamos hablando en el punto final de qué callan las organizaciones. Y esa pregunta es una pregunta osada, ¿no? Porque pareciera que hay algo que callan intencionalmente las organizaciones. Y aquí yo creo que hay que entender como coach y como lingüista, me toca a mí y a ti también, asesorar a empresas de que una de las bases de cualquier gestión del cambio que tienen que hacer es comunicar. Y comunicar, y comunicar, y comunicar. Si hay algo que no se debe hacer es evitar el comunicar, porque la gente frente a una gestión del cambio, la gente lo primero que va a hacer es entrar en pánico y entrar a gatillar todas sus barreras de defensa frente a la adhesión a este cambio. Si yo quiero que eso no suceda, entonces tengo que tener una política comunicacional muy clara y que esté permeada por toda la plataforma de liderazgo que tenga la organización. Ahora, ¿tenemos que decirlo todo? No necesariamente, con eso no digo ocultar, pero digo que hay momentos para transmitir ciertas comunicaciones y hay otros, y hay que buscar los momentos, para eso se define una estrategia. Pero lo importante es no ocultarlo, porque en el minuto que yo oculto, el radio pasillo y la comunicación informal se toman la galería. Y desde ahí lo que pasa es que la lectura del liderazgo, de la cultura, de la credibilidad de la organización como tal, pierde todo posicionamiento. Entonces, cuando hablamos de callar, implica, hay momentos en las relaciones de los equipos en que hay que callar, hay momentos en que el líder debe entender que no debe reaccionar a todo y que no todo debe ser, sobre todo reacciona a desafíos, sí debe dar respuesta y si no sabe, debe decirlo. En este minuto no estoy en condiciones de responder, pero lo haré mañana. Y mañana llega y lo hace con total seguridad de la data que va a compartir. No hay problema en que uno postergue la respuesta, pero no darla creo que es más complejo, inclusive no declarar que la voy a postergar, ¿no? Entonces, frente a estos fenómenos como los cambios, el lenguaje se torna clave. Y aquí es donde podemos ver toda la data de este año frente al manejo de COVID, ¿no? En el mundo. Esto no es solo de Chile, en el mundo. Pero también podemos destacar
gente que lo ha hecho espectacular. Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, Justin Trudeau en Canadá, Angela Merkel, que fue mejorando cada vez y la verdad es que se puso y se puso muy bien ella. Mi primer ministro en Escocia. Su primer ministro en Escocia, ¿cierto? Sí. Y bueno, y esta semana yo escuchaba a Boris Johnson y la verdad es que me llamó la atención su llamada, porque se van a ir a confinar de nuevo. Entonces, su llamada a entender por qué era importante confinarse. Bueno, todo eso es comunicación, pero la diferencia de cómo él lo dice hoy día, habiendo estado enfermo y grave, a cómo habló las primeras veces, es un mundo de diferencia. Y esa coherencia se le nota en el cuerpo, lo que no podemos decir de otros líderes, como por ejemplo Trump, ¿no? Entonces, exacto, ahí hay que evaluar, ¿no? Bien, ¿tú tenías algún regalo para nosotros o no, Fiona, hoy día? Sí, de la famosa Bob Marley. La grandeza de un hombre no está en la cantidad de riqueza que adquiere, sino en su integridad y su capacidad para afectar positivamente a quienes lo rodean. ¿Y cómo mejor manera? Con nuestro lenguaje. Sí. Hoy aprendí algo nuevo de Bob Marley, además. Me tocó escuchar lo que tú dices y supe que después de que le dispararon en su casa, él a los 2 días tenía un concierto y se levantó y fue a darlo, porque dijo que era importante presentarse, ¿no? Dar la cara, ¿no? Así que me encantó la cita. Bien. Maestro chicos, listo, gurú. Maestro listo, gurú. ¿Tiene alguna pregunta? No, por favor. Más que pregunta, comentarles que coincido con el 90% de las apreciaciones que han hoy día expuesto. Pero les tengo... No te lo haga osadía. Vamos, sí, pero el 10% no, que no está de acuerdo. No, estoy muy de acuerdo. Hay algunas cosas, pero efectivamente prefiero darles un ejemplo de lo que estaban hablando respecto a lo que Claudia decía, que esconde la empresa, por ejemplo, o las palabras generan realidad, ¿ya? Como gran título de la conversación. Tengo un ejemplo de un familiar que trabaja en una empresa que tiene un área productiva. Este familiar mío está metido en la alta dirección de la empresa. Y resulta que el gerente de paralelo, ¿ya? El que está a cargo del área de producción y la planta productiva, exactamente, operaciones, recibe una queja de un señor jefe de planta o un supervisor de turno o algo, recibe una queja y le dice, oye, ¿sabes qué? Me siento discriminado por mis compañeros. La pregunta natural, ¿por qué? Porque me hacen el vacío a la hora de almorzar. Entendemos que las plantas productivas tienen casinos. Estamos hablando de una planta que está por el Lampa, por ahí, por la zona norte. Entonces, todos se juntan a almorzar. Y cuando él llegaba a almorzar, se paraban todos. Igual que los presos. O donde él llegaba, nadie más se sentaba. Entonces dijo, bueno, ¿por qué te discriminan, crees tú? Es porque no toleran mi condición. ¿Y cuál es tu condición? No, a mí me gustan los hombres, mi condición homosexual. Pero yo aquí trabajo, yo vengo a ser un trabajador, yo aquí no tengo pareja ni tengo conducta fuera de lo que corresponde a la norma, pero norma que decía, porque en la declaración de la política de inclusión de la compañía estaba la diversidad, así con unas letras. Entonces, cuando el jefe recibe esta queja, va a donde Recursos Humanos y le dice a la señorita, que regularmente es señorita, muchas más señoritas que hombres a cargo de Recursos Humanos, le dice, oye, tengo este problema, fulanito me dijo que se siente y él quiere gatillar el protocolo de inclusión. Y la señorita de Recursos Humanos le dice, ya dejaba hablar entonces con el equipo de C-Level, esto hay que manejarlo con los C-Level. Y se junta gerente comercial, gerente general, el gerente de operaciones, Recursos Humanos, a conversar de esta situación. Pero en términos prácticos, en la intro, ellos, me cuenta mi familiar, que es parte de este C-Level, me dice, ¿qué hacemos? Porque la política está escrita. Dice ahí, tal como hemos visto que está puesta en los ascensores que decías tú, Fiona, la visión, la misión, la política de inclusión en muchas empresas está expuesta, está escrita, pero cuando llegó una dificultad en donde hubo que hacerla
que activar el protocolo, como Carabineros mucho ahora habla de la activación del protocolo, no había protocolo. No había cómo convencer a los compañeros de la planta productiva a este señor de que tenían que aceptarlo, y mucho menos había ninguna propuesta de cómo hacemos este tema. Correcto. Bueno, pasó meses de esto trabajando con este señor, prefirieron trabajar con él. Y le dijeron, mire, ¿sabes qué? Hemos consultado y la verdad lo que le molesta a la gente son tus condiciones amaneradas, tu manera amanerada de hablar, así que trata un poquito de simular, o sea, trata de ser un poco más hombre en tus actos y así no te van a rechazar. Era menos malo que tratar de convencer a 30 o 40 personas. Eso se decidió. Cuando me cuenta esta persona esto, yo dije, viejo, crearon una bomba de tiempo, porque este señor, es como que tú me digas a mí, mejora la letra. O sea, yo te puedo hacer una plana de una letra mejor, pero la segunda plana se va a ver se va a ver mi letra mal escrita porque escribo mal, porque tengo mala letra. Eso le estoy pidiendo a este señor que cambie eso. ¿Tú crees que tiene larga vida esa decisión? Me dijo, mira, es la manera que tuvimos de ganar tiempo para pedirle a la headquarter fuera de Chile que nos diga cómo abordamos esto. Y No eso, sabíamos. yo ¿Ah? creo que eso es un ejemplo de hablar. Es mucho más fácil hablar que para hacer. Hacer. Claro. Y el pobre hombre está puesto en una situación, un ambiente hostil, que nunca probablemente ha hecho ningún trabajo sobre la inclusión. Entonces es como poner aceite arriba de agua. No van a Ese es el mezclar. ejemplo que les tenía para aportar un hecho. Lamentablemente, hay un trabajo que falta de raíces ahí. Y yo he visto también en la inclusión de personas que tienen discapacidad física, los temas de sordera. Se tienen todas las charlas y todo, no, inclusión, y no hay intérprete para el lenguaje de señas, no tienen ninguna forma de tener teléfonos con luces, nada. Y personas lo quedan al lado, ignorados, o lo que ha pasado en algunas empresas como Rosen, se contrata equipos de puros sordos y entre ellos se comunican. Mira, qué inteligente. Sí. Para una actividad, un área con una La actividad. productividad, y son muy buenos trabajadores porque no están distraídos. Entonces, su impecabilidad visual para hacer el trabajo en la planta. Focus. Sí, yo quisiera focalizar mi comentario en el lenguaje, porque creo que tiene diversos, este andamiaje es complejo el caso que tú traes, que podemos reaccionar de distintas maneras. Era para un capítulo completo eso. Claro, sí, no, pero mira, déjame rescatar lo siguiente que me parece interesante. Primero, se reunieron a conversar para ver qué hacían. Siguieron un camino para ver, hacer realidad algo que ni sabían que algún día les podía ocurrir. Bien. Pero está escrito. Pero no sabían que les podía ocurrir, no sabían cómo enfrentarlo. Entonces, bien, van y se comunican al respecto. En ese proceso creo que es súper importante que cuando yo tengo cosas escritas, como tú bien mencionas, que son parte de un protocolo, yo tenga todo el protocolo abierto. O sea, no puede alguien venir y hacer clic en no se robará y después yo no tengo consecuencias ni nada en la organización. Este es el código de ética, pero no sé qué va a pasar si alguien lo rompe. O sea, no tengamos nada. Claro, no tengamos nada. Esa es una necesidad básica de declaración de la organización, ¿no? Y establecer un comité de ética que en el fondo evalúe esta situación, porque esta persona tiene absolutamente todo el derecho de hacer una descarga, digamos, si se lo permite la ley, por maltrato, ¿no? Entonces, creo que la decisión de trabajar con él es un poco lo que tú dices en relación a tu escritura. Pero con 100% más de problemáticas personales, ¿no? Que tienen que ver con que estamos hablando de un tema súper delicado,
de un ser humano. Entonces, si eso yo no lo puedo incluir como parte de no sé, del campo de las personas que yo tengo contratadas, entonces es muy difícil que esa persona en algún minuto se sienta parte de esa compañía como ser humano. Si él es un ser humano, es lo que vienes a trabajar, ¿no? Y yo creo que no, perdón. Sí, no, dale. Yo creo que es súper importante, no debemos enfocar en el dolor que esta persona debe sentir, porque está sufriendo de la aislación social. Y como hemos hablado de eso, es igual que Otro un temazo. dolor físico, es como ser atropellado por un micro. Sí, Es un dolor tremendo. sí, Que tiene muchas consecuencias. No dudo que tiene consecuencias en su vida emocional, psíquica, todo, sí, porque está sintiendo completamente marginalizado. sí, Y también es un lamento por las personas que están limitados en su forma de actuar. sí. Y ese es un trabajo y como Claudia dijo, yo creo que de muy buena intención la empresa está tratando de hacer algo. Tuvieron la conversación, pero hay mucho camino que hacer. Y yo creo que no podemos decirle a una persona que sea incoherente con quien es para favorecer a una organización que no está siendo coherente con lo que declara. Sí, Entonces, porque ahí ¿qué tenemos dicen que alinearlo. después? La Exacto. persona en silla de ruedas trata de arrastrarse por el piso, la persona negro trata de poner maquillaje blanco. Claro. Sí, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de declaraciones y pedidos, ¿sí? Bien, aquí nos quedamos, ¿no? Gracias a Gracias, todos. Jorge, por Voy a estar. parar la Disculpen por la grabación visita y que tuve que nos recibir. vemos.